Muy buenas noches, estimados. Nos encontramos en nuestro primer video de clase donde vamos a poder visualizar cómo funciona la argumentación a partir del modelo básico, modelo de Toulmin, que en este momento nosotros lo rescatamos solamente 4 partes. Vamos a ver cómo funciona este modelo y repasar algunas definiciones que ya hemos visto en clase hasta el cansancio, muchas semanas, probablemente tengan Toulmin en todas partes. Vamos entonces a comenzar. Primero, la definición de tesis. Tesis. ¿Cómo se definía nuestra tesis? Básicamente es la postura y el tema. Si tenemos solamente el tema, en verdad no nos está sirviendo de nada. Es como decir, voy a argumentar sobre el transporte público. Pero no se sabe si es que el transporte público debe cambiar, si el transporte público apesta. No se sabe nada. Simplemente tiene el transporte público. O sea, nada. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener una opinión. Es decir, la tesis debe contener una opinión. Por eso es que se le llama la postura más el tema. Ahora, tenemos entonces, después de nuestra tesis, recordemos el modelo de Toulmin, teníamos nuestra tesis, teníamos la base, la garantía y el respaldo. Entonces lo que continuaría a partir de la tesis es nuestra base. La base, ¿cómo funciona nuestra base? La base es nuestra primera razón, o lo que siempre les digo, el primer porqué. El transporte público apesta. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer porqué sería, por ejemplo, decir, se llenan mucho las micros y el metro también. Por tanto lo voy a dejar para después. Entonces, la primera razón, nuestro primer porqué, sería nuestra base. Es la base del argumento, precisamente como si fuera un edificio. El plano de construcción sería nuestra tesis, que es lo que nosotros queremos defender. Y la base serían nuestros primeros cimientos. Luego, después de la base, viene nuestra garantía. La garantía. ¿Cómo funciona la garantía? Este concepto en verdad es bastante abstracto y yo siento que les ha costado sobre todo como poder situarlo, pero recordemos que un argumento ante todo debe ser muy coherente. Entonces, si tenemos nuestra tesis, acá, por acá, tenemos nuestra base, la garantía viene siendo el nexo entre la base y la tesis. Vamos a dar un ejemplo. Sería nuestra tesis, la que habíamos dicho recién. Nuestra tesis sería, yo creo que el transporte público apesta. Nuestra base sería en este caso, ¿por qué? Porque se llenan demasiado las micros. Entonces la garantía sería decir, un transporte que funcione bien no funcionaría con tantas micros llenas. Y finalmente llegamos a nuestro respaldo. Si no se entendió bien esto, retroceda el video o vea sus apuntes de clase. Finalmente llegamos a nuestro respaldo. ¿Cuál es la importancia del respaldo? Al igual que siempre les he dicho, que el argumento sería como nuestra mesa con 4 patas. Si alguna de estas patitas está coja, la estabilidad de la mesa se nos fue a la B. Por tanto, el respaldo, lo importante del respaldo y por qué funciona tanto el respaldo, es porque es nuestro apoyo, nuestra forma de demostrar y sustentar lo que estamos nosotros diciendo en nuestra tesis. Por tanto, si vamos haciendo un resumen, podríamos decir entonces que tenemos nuestra tesis, que es la postura más el tema, nuestra base, que es nuestro primer porqué, cómo nosotros demostramos que aquello que pensamos es realmente lo correcto. ¿Cómo nosotros sustentamos esta opinión? ¿Qué estamos diciendo para poder defender nuestra opinión? La garantía sería establecer una cierta reserva, una forma de decir, realmente el nexo que yo utilicé entre la tesis y la base es el correcto, se demuestra. Nosotros habíamos hablado siempre de que nuestra base nos otorgaba un término en conflicto. Este término en conflicto entonces sería el que nosotros defendemos en nuestra garantía. Finalmente tenemos nuestro respaldo,
que ya habíamos dicho que pueden ser de tres formas. Uno, evidencia científica, evidencias tales como, por ejemplo, alguna estadística, algún estudio. Evidencia legal, es decir, la Constitución, algún marco de leyes que apoyen lo que nosotros estamos diciendo. Y finalmente, la experiencia cotidiana, que puede ser la experiencia cotidiana suya, aunque ese argumento ya no estaría tan válido, o la experiencia como nosotros como humanidad. Entonces, tenemos un modelo de Toulmin que tiene 4 fases, y con esas 4 fases, al igual que una mesa, estaría nuestro argumento bien cimentado.